bienvenidos al Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Estamos aún en plena celebración del Año Nuevo Chino del Dragón, 2024, 4722. Y es el momento de entender no solo el Año Nuevo Chino, sino el significado del dragón, que es el que va a liderar este año. La danza del león y el dragón son muy típicas en China, se está extendiendo por todo el mundo y por supuesto han desarrollado diferentes variantes, también en China las hay. El dragón y el león son un poco diferentes del norte y del sur, en el norte son con cabezas más doradas y más pequeñas, y en el sur son cabezas más grandes y más coloridas, y por supuesto la danza también varía, pero el significado básicamente es el mismo, dependiendo de cada una de las zonas. Los buenos augurios siempre son igualmente muy buenos. Es bueno entender el significado del dragón en la cultura china aquí desde Valencia. Y para tenemos a Santibáis. No tenemos al mejor especialista. Sabemos que nos va a ilustrar de una manera más que un libro y que además nos va a transmitir esa energía del dragón en esta charla. Sin más, doy paso a Santi, el especialista número 1 y colaborador desde el principio en todas las actividades, tanto desde la danza del león y el dragón en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, como en charlas, conferencias y entrenador de algunos de nuestros alumnos para que continúen con esa tradición que hemos empezado en Valencia de manera muy, vamos a decir, constante, y espero que sea solo el principio de toda esta de buenos augurios de la danza del dragón. Cuando quieras. Quería agradecer al Instituto Confucio, primero, la oportunidad que me da, y segundo, el esfuerzo que significa difundir la cultura china a la parte de Occidente. No sé si los que estáis allí sois conscientes, si habéis hecho alguna investigación, si habéis intentado indagar, ¿no? Es un océano, ¿de acuerdo?, donde los peces están muy profundos, ¿no? Y intentar rascar un poquitín, ¿no?, y sacar algo, como lo que os presentamos aquí en cada una de estas conferencias que organizáis, es un trabajo difícil y complicado, ¿no? Ya por muchas cosas, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿no? Yo he tardado 2 años en conseguir una tesis doctoral de 1980 en inglés que habla del origen de la danza del león. Y entonces no estaba digitalizado y tuve que convencer a los de la Universidad de Canadá que por favor me la escanearan y me la enviaran porque la necesitaba para saber más sobre el tema, ¿no? Y este hombre, que se llama Liu, el doctor Liu, hay una cosa que dice al principio de su tesis que creo que nos define un poco, define el trabajo, ¿no?, la dureza del trabajo, ¿no? Y es, por un lado, ¿vale?, las fuentes originales que hablan de todas estas disciplinas, ¿no?, o de la cultura china tradicional, están en un vocabulario, en unos anagramas, en un lenguaje que ya se hace muy complicado poderlo interpretar bajo el prisma de aquel momento, ¿no? Entonces no se está tan claro, aunque tengas la información y seas capaz de leerlo y traducirlo, no sabemos si estamos traduciendo correctamente esos textos, ¿no? Él habla de eso, de la dificultad, que aunque tengas las fuentes, ¿no?, de poder estar seguro que lo que estás traduciendo, ¿no?, es lo que en aquella época intentaban decir, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo es que, claro, si estamos en el 4722, pues no quiero imaginarme el archivo del gobierno chino, ¿vale?
es infinidad, infinidad, infinidad. Él decía, claro, yo he ido a consultar las fuentes, pero necesitaría 10 vidas para regirarlo todo. Esa parte yo creo que con la inteligencia artificial y los ordenadores estos cuánticos, es fácil que si se digitaliza todo, no pongas danza de león y enseguida te salga toda la documentación. Pero de alguna manera lo que hablaba era que es tan magna, tan grande, ¿no?, el archivo de documentación, de las crónicas, de todo lo que tiene en realidad la cultura china, que hace inviables tener toda la información al abasto, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre veréis que los que hablamos de estas cosas siempre hablamos de aproximación, ¿vale? Estamos ahí acercándonos, no tenemos claro de momento, esto es lo que sabemos, esto parece que esté claro hasta que salga otro documento, ¿no? Es decir, que al final no nos mojamos, ¿no? Esto es así, porque dentro de 2 días vendrá alguien y te dirá, listillo que eres, ¿eh? Mira, aquí hay otro documento que pone que esto es asá, ¿no? Entonces, de alguna manera, quería agradecer el esfuerzo que hace esta institución, ¿vale?, para que, aunque parezca una tontería, no la es. Traer a gente que está metida en el ajo y que va explicando cositas. Vamos a ver la influencia del dragón en la cultura china, ¿no? Bueno, yo creo que queda muy claro, ¿no? Podemos ver miles de dragones, pero cuando vemos el dragón chino, ¡pam!, enseguida lo identificamos. Otros dragones hasta dudamos si son dragones, ¿no? Pero creo que a veces nos pasamos, ¿no? Nos pasamos y cualquier cosa que vemos con toque chino es un dragón. Y tampoco es eso, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría diferenciar que dentro del bestiario, y he traído este libro que es magnífico, el libro de los montes y los mares, el Shanghai Jing, ¿vale?, que es como una especie de bestiario chino donde aparecen todas las criaturas y, digamos, como nuestro bestiario, ¿no? De aquí ya habla pues, del dragón y de miles y de otras muchas especies, ¿no? Mágicas e ilustrativas. Entonces, pensemos que no todo es dragón por el hecho de que tenga ese toque exótico chino, sino que hay una gran variedad que tenemos. En este caso, me gustaría, por lo menos hoy, si esto queda claro, ya sería ideal, ¿no?, que es diferenciar entre el león y el dragón. El león es lo que veis blanquito, que van 2 dentro, y el dragón es lo que veis a la parte de abajo, ¿de acuerdo?, que van con los palos, que nos habéis visto por ahí bailando y haciendo un poquitín la danza, ¿vale? Bueno, pues eso, que sepamos que existe, que no todo es dragón en China, aunque hay mucho de dragón. Bueno, dicho esto, un poco la aproximación que voy a hacer yo es, vamos a ver el símbolo universal, ya han habido otras charlas que me preceden, por lo tanto va a ser unas pinceladas, seguro que ellos han profundizado más, pero bueno, por contextualizar un poquitín, vamos a ver concretamente cómo ese dragón llega al folclore, llega al pueblo, llega a la gente de a pie, y finalmente cómo, entre otras manifestaciones, como lo veremos los botes dragón, las cometas, ¿vale?, veremos cómo fluye o se acaba también convirtiéndose en una danza, que es lo que vemos nosotros normalmente en Año Nuevo Chino. Me gustaría también que tengamos este concepto claro, ¿vale? Cuando hablamos de esto es China o esto es chino, o claro, es que mirad los números, ¿no? China es casi como Europa. Si quitamos España y Portugal, casi que es Europa, ¿vale? En Europa hay 50 países y en China solo hay 1. Entonces, fijaros, tenemos la población prácticamente es la misma. Entonces, cuando decimos es que el dragón chino es como decir, juntar a un finlandés y a uno de Huelva, ¿vale?, y decirles, vosotros que sois europeos, ¿me podéis explicar cómo se hace la paella? Pues ni idea, ¿no? El finlandés te dirá, la paella, yo qué sé, eso es lo que hacen allí abajo, que está muy bueno, y le ponen chorizo, ¿no?, posiblemente, o garbanzos, ¿no? Y entonces entraríamos en una dialéctica. Entonces, me gustaría también dejar claro que cuando hablamos de algo chino, ojo, ubiquémonos en el espacio y también en el tiempo, ¿vale? En qué época y en qué lugar de China, ¿de acuerdo? Porque entonces podremos entender si lo que tenemos delante es un dragón chino, si no lo es, ¿vale? Si no, pecaréis como yo, que voy de listillo por la vida y de repente veo ahí unos haciendo no sé qué, ¿esto qué es? Esto no es el dragón chino, y resulta que después te dan 2 bofetadas y dicen, sí, esto es de la etnia de los Hokkien, que resulta que tal, y resulta que lo bailan de forma diferente, no son 9, en fin, tiene otra casuística, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de danza del dragón, a mí me gusta decir danzas del dragón, ¿vale? Porque existe mucha variedad, muchísima variedad, ¿vale? Bueno, pues teniendo en cuenta este aspecto, ¿vale?
digamos que el dragón nace un poco en el centro, en la parte del centro del Yangtze, que divide un poco China arriba, norte y sur, ¿vale? Ahí es donde aparece el dragón, primero como símbolo, ¿vale? Y después con la danza folclórica, ¿no? Y entonces ya se desarrolla, digamos que ahí en el centro se parecen mucho, conforme vas hacia el norte se va diferenciando con ciertos aspectos y conforme bajas al sur también, ¿vale? Pero digamos que la franja del río, ¿vale? Sería donde el dragón más fuerza y más poder tiene, ¿no? Y con el paso del tiempo se ha convertido en un símbolo nacional, ¿no? Y una identidad donde el dragón, digamos que la comunidad china se identifica como hijos del dragón. Pero eso no fue al principio, sino fue con el paso del tiempo. Bien, vamos a ver un poco el símbolo universal, ¿vale? El dragón es alucinante, o sea, un animal imaginario ha llegado a casi todas las culturas. Casi todas las culturas, a poco que mires en su bestiario, ¡pum!, aparece el dragón. ¿Vale? Casi, hasta que te diría que con una, digamos, la esencia del significado del dragón sería hasta casi igual. Entonces no sé si es que en aquel momento ya había globalización y se fueron pasando la información, o que en realidad es algo que digamos, inherente dentro, ¿no? Y que de forma espontánea, de forma paralela, aparece en todos los lados, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que el dragón chino, los demás a lo mejor no sabemos, cada uno es de una cultura diferente, ¿no? A lo mejor las americanas se podrían ver un poco más, pero la china la tenemos muy clara, ¿no? Porque el diseño, ¿no? Digamos, el dibujo del dragón lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, pensemos que en esa universalidad que tenemos en todo, que nos une, ¿vale? Existen las diferencias. Y creo que es un trabajo interesante para trabajar sobre todo la interculturalidad y un trabajo contrastivo, ¿vale? De las diferencias y similitudes que tenemos a partir del dragón y el concepto del dragón. La palabra chino, cómo se pronuncia, de dónde viene, ¿vale? Simplificado, tradicional, bien, un poco para saber y ubicarnos en el sitio, porque la palabra es importante también, ¿de acuerdo? Porque algo que no puedes decirle nombre no existe. Tanto la palabra también es importante que la tengamos clara. Cuando hablamos del origen de ese dragón chino, tenemos como 3 sitios donde mirar, ¿no? Por un lado es la literatura, vamos a ver qué nos dicen las obras literarias, la gente que ha escrito, ¿vale? ¿Qué nos dicen sobre el dragón? ¿Qué leyendas hay? ¿Qué misterios hay? ¿No? ¿Cuándo aparece? ¿Qué simbolismo tiene? Por otro lado es la arqueología, las cosas que encontramos en tierra, ¿de acuerdo? Cuando aparece representado físicamente el dragón. Y finalmente también en la pintura y por extensión también en la cerámica y en la escultura, ¿no? Digamos que esta tercera parte es más artística y por lo tanto hay una interpretación libre de los autores, ¿vale? de los artistas, y que van por tendencias, ¿de acuerdo? Depende de la época en la que te ubiques, como os decía antes, el dragón aparecerá de una manera u otra, ¿de acuerdo? Porque tiene el capricho del artista de imaginar y interpretar. Pero algo súper importante es que, aunque parezca que estén ahí, pam, y que cada uno es de una manera, están llenos de simbolismo, ¿de acuerdo? No es un invento, digamos, como existe ahora el Amparte, ¿no? Que ahora se me ocurre y pinto 4 garabatos y esto es un dragón, sino que hay un estudio, ¿vale? Los artistas tienen un estudio de fondo, ¿vale? Y cuando dibujan ese dragón o lo plasman, ¿vale? No solamente plasman el dragón tal cual, sino que ponen toda la cosmología, ponen toda la astrología, ponen toda la filosofía china ahí, ¿no? Y eso es algo que a mí me fascina mucho de la cultura china, porque metas en lo que te metas, a poquito que rasques, enseguida ¡pum!, aparece todo el universo chino y lo ponen allí, ¿no? Y es algo verdaderamente fantástico, ¿no? Porque esto ayuda a transmitir esos conocimientos, esas costumbres, todo ese legado, ¿no? De generación en generación, de una manera muy gráfica y plástica, ¿no? Bueno, cuando hablamos de arqueología, ¿vale? Se encuentra en la dinastía Shang, ¿vale? Es, digamos, el primer resto arqueológico en una tumba, ¿de acuerdo? Es la realidad que se encuentra hasta la fecha de hoy, igual mañana esto cambia, ¿vale? Es el primer hallazgo arqueológico en la que se aparece un dragón. Las pinturas rupestres no se han encontrado, ¿vale? Pero sí en la Edad de Bronce aparece un dragón en una tumba, un dragón con un tigre, ¿de acuerdo? Que muchas veces van juntos. Y ahí aparece, digamos, por primera vez. Entonces hay como 5 momentos históricos para el dragón, ¿no? Digamos que la dinastía Shang, ¿de acuerdo? En esa época de bronce, estamos hablando del 1600 a.C., posiblemente, ¿sí?
ahí, ¿vale?, aparece, digamos que encontramos el dragón como tal, ¿vale? Aunque no tenemos muy claro qué podría significar para ellos, pero aparece ahí, ¿no?, físicamente, clavado, ¿de acuerdo? De ahí damos un salto y nos vamos a la dinastía Han, donde la dinastía Han, ¿de acuerdo?, es una dinastía, sobre todo la dinastía posterior, la dinastía Han posterior, ¿de acuerdo?, que lo que hace es que es cuando se abre la ruta de la seda, aparece la comercialización, empiezan a entrar un montón de gente de fuera a comercializar, hay mucho intercambio cultural y se realizaba en la corte unos bailes que se llamaban los paisi, los 100 juegos. Y dentro de esos 100 juegos sí está documentado que hay una transformación de una serie de animales, de los 1000 animales, que acaban en el dragón. ¿De acuerdo? Entonces tenemos también ahí datado, escrito, ¿vale?, que en la dinastía Han parece ser que también estaba el dragón. Y luego damos otro salto cualitativo a la dinastía Song, ¿vale?, que es el florecimiento. Digamos que la dinastía Song es cuando toda esa cultura, lo que estamos hablando hasta ahora, hasta antes de la dinastía Song, todo eso está dentro de la corte, ¿vale? Toda esta simbología, toda esta historia, toda esta movida está dentro de la corte. Es la gente, el emperador y su grupo los que disfrutan de esto. En la dinastía Song es cuando se da el salto, digamos, a la calle y empieza a aparecer el arte popular, el arte callejero, ¿de acuerdo? Y toda esta simbología, ¡pum!, se vierte a la calle. Y posiblemente ahí es cuando ya la sociedad china, ¿vale?, se hace consciente de la existencia del dragón y se identifica con ella. Y digamos que la última época sería la actual, en la que el dragón se ha convertido en un deporte, ¿vale? La danza del dragón especialmente se convierte en un deporte. Cuando hablamos de la tumba, ¿vale?, existe en China una de las teorías, ¿vale?, que son los 4 guardianes, que son estos 4 animales: el fénix, la tortuga con la serpiente enroscada, el dragón y el tigre. Y están relacionados con la teoría de los 5 movimientos o los 5 elementos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estos son los 4 animales que de alguna manera protegen esos puntos cardinales de todas las cosas malas que puedan venir y de ayudar a las cosas buenas a que aparezcan. Y si os dais cuenta, al este está el dragón y al oeste estamos nosotros también, ¿no? Está el tigre blanco, ¿no? Entonces, digamos que tenemos toda esta simbología, el color verde, que es el color del este, que es el color de la madera, que es el color de la primavera. Justamente Año Nuevo Chino estaríamos ahí, ¿de acuerdo? Tiene el lado izquierdo como preferencia, ¿de acuerdo? Y luego el número 9. El dragón siempre se va a mover con el número 9, ¿vale? Es el número mágico, digamos, para el dragón. Por eso veremos que luego el dragón lo mueven 9 personas. Donde aparece el dragón, digamos, ahí que está anclado, es en la astronomía, ¿no?, china, que es cómo se configura el calendario solilunar, ¿vale? Se hablan de 10 tallos celestiales, las 12 ramas terrestres, que son los animales del zodiaco chino, ¿de acuerdo? Y la combinación con los 5 elementos hacen ese ciclo de 60 años, ¿de acuerdo?, que conformarían todo el calendario. Pues bueno, ahí dentro encontramos también al dragón, que sería la 5ª rama, conocida como Chen, que pasa a ser el horóscopo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros como desde esa dinastía Shang que aparece en las tumbas, ¿vale?, poco a poco va calando en la filosofía y el pensamiento chino, ¿no? Hay un momento, sobre todo en la dinastía Han, que el emperador se adueña ya de ese símbolo y pasa a ser el emperador, o sea, el dragón se convierte en el emperador, ¿no? El emperador es el dragón, ¿no?, y el resto del pueblo chino es los hijos del dragón. Pues bueno, esa influencia totémica que viene desde el principio, ¿vale?, de eso que vienen de las tumbas, tenemos que tener en cuenta que los dragones que representan al emperador tienen en sus garras 5 pezuñas. Si tiene 4, ¿vale?, representaría, cuando lo veis pintado o lo que sea, cuando tiene 4 pezuñas, representa, digamos, a la realeza, pero no al emperador en sí, sino a la corte. Y cuando tiene 3, ¿vale?, es un funcionario. Entonces, cuando veáis un dragón, fijaros en las patas, ¿de acuerdo?, y veremos ahí a quién está representando, ¿sí? Pensar que, por ejemplo, hasta la dinastía Song no pasa al pueblo porque el dragón, si representa al emperador, es difícil imaginarse a la gente del pueblo con dragones o bailando el dragón, ¿de acuerdo? Entonces tiene que pasar todo ese tiempo, ¿vale?, hasta que se normaliza para pasarlo. Entonces, en la dinastía Han
había danza del dragón, no queda documentada, o sea, no hay ningún texto, no hay ningún vídeo, no hay ningún youtuber que nos diga, no está en Instagram tampoco, ¿verdad? Entonces no encontramos esa danza, si aparecía o no, la podemos intuir, ¿vale? Pero se hace difícil que eso sucediera en el pueblo porque estaba como, digamos, casi que prohibido, ¿no? Que alguien llevara la simbología de los dragones, ¿vale? Entonces es difícil entender que viesen dragones por la calle y la gente con dragones por ahí cuando están representando al emperador, ¿vale? El dragón, además, siempre va persiguiendo a una perla, ¿vale? Y esta perla, digamos que es un poco, representa como un trueno, ¿vale? Pero digamos que es la sabiduría. El dragón siempre está constantemente en la sabiduría. Y hay algo importante del dragón en China que yo creo que es lo que le hace verdaderamente tan importante, ¿no? Y es que el dragón chino es capaz de sumergirse en el agua, o sea, de nadar, es capaz de caminar por la tierra y es capaz de volar. Entonces, de alguna manera, el dragón chino lo que nos ayuda es, digamos que es desde las profundidades del agua hasta el universo, ¿no? Lo coge todo. Es una conexión, el dragón nos ayuda a conectar. Entonces, ese movimiento serpenteante, cuando os veis bailar, lo que intenta emular es eso, ¿no? Es que el dragón puede llevar la energía y puede ir hacia arriba, ¿no? Y llevar todo eso que estamos aquí haciendo, llevarlo a los dioses, ¿no? Una de las teorías de cómo se conforma el dragón, ¿vale? Existen, digamos, dos. Una es esta, ¿vale? Que es especialmente la dinastía Han. Digamos que la dinastía Han, bueno, Qing, la dinastía Qing primero, el primer emperador unifica China, pero lo hace de una manera un poco extraña, ¿no? Digamos que la dinastía Han es la que está considerada que es la primera que unifica, incluye el sur de China a lo que es ahora China, ¿no? Y digamos que la dinastía Han lo que hacía era cuando invitaba a pertenecer al imperio a alguna etnia o tribu, ¿vale? En el escudo de armas de los soldados iba incorporando partes de los animales totémicos de esas tribus o de esas etnias, ¿vale? Hasta que de alguna forma estética, ¿vale? No iban poniendo pedazos ahí como si fuera nada, sino que se iba construyendo y digamos que aparece pues un dragón que incluye dentro de sí mismo a toda una amalgama de animales, ¿de acuerdo? Entonces cada una de las partes está representando a otro animal que pensemos que en aquella época también representaba a una etnia, ¿no? Que se incluía en el imperio Han. Esta versión, ¿vale? De estos animales la podemos encontrar con otros animales. Depende de quién te cuente la historia, depende de la etnia que te cuente la historia, te añade unos animales, o te quita otros, o te pone unos, o te pone otros, ¿de acuerdo? Y es lo que os habla un poco de esa diversidad que tenemos en China, de norte a sur, ¿de acuerdo? Que van incluyendo cositas. También pensar que mucha de esta información nos llega desde vía oral, por el folclore. Ya sabéis que el folclore pues va agrandando y va añadiendo, ¿vale? Lo que nos interesa y lo que no nos interesa lo vamos quitando, ¿no? Pero digamos que hay un consenso en que estos serían los animales que conformarían el dragón chino. Existen también 4 tipos de dragones. Por un lado, hay una teoría, ¿vale? Que nos habla de los dragones celestiales, que son los que vuelan. Digamos que aquí partiríamos de unos dragones que no van, cada uno de ellos se mueve por un espacio, ¿no? Los dragones terrestres, los espirituales, que están relacionados especialmente con el chi, con la energía, ¿vale? Y dragones que guardan tesoros. No sé si habéis visto la serie de Son Goku, ¿no? Si os habéis leído el libro de Viaje al Oeste, de Sun Wukong baja al océano, ¿vale? A buscar un arma que es el palo este que se dispara y se lo roba justamente a estos dragones que son los guardianes de los tesoros, ¿no? Entonces fijaros que esta parte de aquí vendría más de la parte de la literatura, ¿de acuerdo? Esas historias, esos cuentos, esos libros nos van conformando, ¿no? a esta clasificación de los 4 dragones. Pero existe otra, ¿vale? Existe otra, ¿de acuerdo? Que son de los 9 dragones, ¿sí? Y aquí aparecen un poco estos 9 dragones con un nombre cada uno diferente y que tienen un aspecto también diferente. No he podido encontrar fotos de ellos en ningún lado, ¿de acuerdo? Que pudiera mostrar, ¿vale? Podría traerlas pixeladas con un título ahí que pone, me la acabas de robar. Y no lo he visto propio, ¿no? Pero bueno, los podéis buscar tranquilamente los 9 dragones chinos y aparecerán un poquitín esos animales, ¿no? De alguna manera, estas 9 representaciones de los dragones también conforman una visión de este libro de aquí, de ese bestiario, de esos animales mitológicos, también de la cultura china, ¿no? Digamos que hay como una
dragonización de los animales, ¿no? Y entonces te aparece una tortuga pero es un dragón, te aparece un pájaro pero que es un dragón, ¿de acuerdo? Y nos pasa un poco como os decía al principio, que nosotros lo vemos todo dragones, pues digamos que estos 9 dragones también sufren un poco de esa distorsión, ¿no? de esa visión de que todo son dragones, o que todos los animales que nosotros tenemos, digamos, en nuestro ranking de bestiario, queremos que sea dragón también, ¿no? Y lo convertimos. Una vez tenemos un poco claro cómo está el dragón, acordémonos que estamos en la dinastía Song, que es cuando pasa al pueblo, y entonces aparece el folclore, ¿no? El folclore chino tiene unas características bastante peculiares, ¿vale? Una es que el folclore está hecho con herramientas o elementos agrícolas, ¿vale? Entonces, veremos cómo hay dragones de paja, hay dragones hechos con hierbas, con matorrales, ¿de acuerdo? Dragones hechos con una especie de esparto, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera el folclore se caracteriza por eso, por utilizar herramientas agrícolas y por utilizar elementos agrícolas. Otro elemento clave también del folclore chino es que el folclore chino también bebe de esa idea nacional, ¿no? De esa identidad china. ¿Vale? El folclore, independientemente de la etnia que sea, digamos que tiene ese fondo de decir, hey, esto es, ¿no? Lleva un sello, esto es chino, ¿no? Da igual de donde seas, da igual la diversidad que tengas, pero nuestro folclore al final reivindica un poco nuestra posición, ¿vale? Y después también es un arte que no tiene autor. O sea, ¿quién inventó la danza del león? ¿Quién inventó la danza del dragón? ¿Quién inventó la musharanga aquí en Valencia? ¿Quién inventó las danzas de porro? El pueblo. No hay un autor, no es fulanito de tal hizo esto, ¿de acuerdo? Entonces podemos buscar quién hizo el primer dragón, que no lo encontraremos. Pues bueno, pensar que toda esa idea de folclore se va a transmitir, ¿vale?, a todas esas manifestaciones que ahora vemos que nos llegan del dragón, ¿no? Como es, no sé si habéis visto, aquí en Valencia hacen un concurso de cometas gigantes y salen las cometas estas de dragón. También tenemos los botes de los barcos dragón, ¿vale? Los botes dragón, pero se manifiesta, y especialmente esa danza, ¿no?, del dragón que la vemos allí bailando. En este momento la dinastía Song, con el folclore, empieza a aparecer ese baile en las calles y empieza a manifestarse y a coger volumen. La fiesta de la primavera, que es lo que estamos aquí ahora, digamos que es el momento cumbre de todas estas manifestaciones folclóricas, ¿vale? El dragón chino aquí coge volumen. Este año más porque coincide con el horóscopo, pero no importa, pensar que el dragón en sus inicios está muy relacionado con las danzas y rituales para atraer la lluvia. Entonces se utilizaba esa simbología. Muchas veces en el campo se construían dragones con conchas, se construían dragones con barro, ¿vale? Sobre todo en este momento del año, para conseguir que lloviera bien, no como llueve aquí en Valencia, ¿sí? Y que pudieran tener los campos verdes y que, ¿no? Si los campos están verdes, si hay una buena cosecha, no pasamos hambre, por lo tanto tenemos suerte, y luego si encima tenemos excedentes, llega la fortuna, ¿no? Pues de alguna manera con el dragón lo que intentábamos es eso, ¿no? Pues de esa historia de ponerlo en piedras pasa al baile, ¿no? Se junta con el baile y entonces ya pasamos a ser un elemento que se incorpora a la música y se incorpora al entretenimiento. Y pasa a ser algo festivo, o sea, de algo ritual, chamánico, ¿no? Vamos a sacar para que baile la lluvia 3 pasos a la derecha, 2 a la izquierda, hay que moverlo aquí, tiene que ser tal día, a tal hora, solamente estas personas, hay que estar 3 días en ayuno. Es decir, que había todo un ritual para sacar el dragón. Hoy en día todo eso de alguna manera desaparece, queda en el subconsciente, es importante saberlo, pero ya su práctica hace que prevalezca un poco la parte festiva, ¿no? Entonces ya sacamos el dragón para que llueva, pero que no llueva ese día, a ser posible, ¿no? Y que nos traiga buena suerte, ¿no? Empieza a buscarse una estética, hasta lo que veis hoy en día que llevamos nosotros en la cabalgata del Año Nuevo Chino, que salimos con los dragones así súper bonitos, ¿no? Con mucho colorido, mucha purpurina y tal, todo perfecto, y moviéndose para arriba, para abajo, saltos, tal, y con toda esa espectacularidad, ¿no? Pero pensar que en el fondo bebe de esa tradición chamánica. Bueno, aquí un poco lo que os comentaba antes de esas manifestaciones culturales más allá de la historia, ¿no? De esas cometas, de esos botes dragón,
Y luego pues también en el cine, ¿no? En el cine ya no solamente la literatura, como Viaje al Oeste, sino en el cine, ¿no? Y las 9 bolas del drag, ¿no? Que aparecen ahí y que todos identificamos, que es una versión japonesa, ojo, ojo, una versión japonesa muy divertida, pero que se parece bien poco al libro, O sea, seamos realistas, los japoneses, la serie está muy bien, muy divertida, pero hay que leerse el libro, os lo aconsejo, merece la pena. Bien, pues llegado aquí, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que sería la danza del dragón, ¿de acuerdo? Veamos, esto es creo que es en el siglo X, finales del siglo XX, ¿no? Muy bien, fijaros, ¿no? Este dragón está construido por la misma gente del pueblo, ¿de acuerdo? Que lo tienen ahí, ¿vale? Y lo practican 2 días antes, ¿vale? Y salen a hacer el dragón el día que toca del Año Nuevo Chino. Hablábamos de 9 personas manipulándolo, aquí hay más de 100, en el sur de China, donde lo más importante es cuanto más largo sea el dragón, mejor. Por sus tradiciones, por su cultura, por su historia, cambia diferente. Es de hecho, la cabeza que veis ahí es desproporcional, digamos, al tamaño del cuerpo, aunque el cuerpo sea muy largo, y está dotada de un montón de simbología, ¿vale? O sea, es como una obra de arte, está muy cuidada. Este dragón no se mueve, como veíamos en el anterior o los que vemos ahora. Este dragón lo importante es sacarlo, y que barra el mal, y que limpie, y que llegue el bien, ¿de acuerdo? Entonces la manipulación de él es simplemente serpentea, va moviéndose así y ya está, no necesita entrenamiento, no necesita ninguna historia, simplemente combinas. Lo importante aquí es la presencia del dragón, ¿vale? Y lo que significa, más que el baile en sí, ¿de acuerdo? Y luego llegamos también a otra manifestación del dragón, que es alucinante, ¿no? En Hong Kong, justamente, en la Edad Media, resulta que llega una peste y consiguen vencerla, ¿vale? Llega el COVID nos llegó a nosotros, ¿vale? Y consiguen vencerla a través del incienso, ¿vale? Consiguen aliarla. En algún momento se les ocurrió, imagino que ya en la desesperación de hacer plegarias, y haciendo las plegarias se dieron cuenta que la Artemisa podía arreglar el problema. Y en conmemoración a eso, hacen un dragón, ¿vale? Que está lleno de incienso. Y lo pasean por todo el pueblo conmemorando ese hecho de que se salvaron, ¿no? Vamos a verlo un poco en acción, ¿no? Pues esa sería un poquitín otra manifestación del dragón, ¿vale? A ver si esto os recuerda algo. Parece que estemos en Valencia, ¿no? Y aquí, digamos que es la época moderna. Pensad que ha llegado un momento, ¿vale? Lo que hemos visto hasta antes, si os dais cuenta, la manipulación no requiere mucha historia. Bueno, es como nosotros cuando sacamos los gigantes y los cabezudos, ¿no? No se entrena, no se desarrolla. Tú sales, te aprendes los 3 pasos, 3 días antes y luego sales el día del acto, ¿vale? Pero ahora que ha aparecido ya la fase deportiva, donde hay competiciones, donde ya la gente entrena, busca esa manipulación más limpia, esa manipulación, aparece otro tipo de dragón, ¿no? Fijaros, esto es un dragón de competición. Y esta es la gente que luego, el día del Año Nuevo Chino, coge los otros dragones y los baila, ¿no? Entonces, fijaros, esto es lo que ha evolucionado, digamos, la época en la que estamos ahora, con toda esa carga simbólica que hemos estado viendo, y ahora le vamos a meter toda la parte motriz, ¿no? Y aparecen cosas como esta, ¿no? Dragones más ligeros, ¿de acuerdo? Con 9 personas, con unas medidas estandarizadas, ¿vale? Con una música también ya estandarizada.
donde digamos que ya son atletas los que manipulan el elemento, ¿vale? Y le dan ese realismo, ¿no?, que buscamos, ¿de acuerdo? Ese movimiento serpenteante que busca profundizar en las aguas, salir, ir al cielo, ¿vale? Esa es un poco la idea del dragón, ¿no? Bueno, y finalmente vamos allá a nivel pro, ¿no?, que es con luz negra, donde intentamos ya que no se vean a los manipuladores y que pensemos el dragón, ¿no?, de luz. Pues de alguna manera vemos un poco esa evolución, ¿no?, de ese primer dragón que aparece en una tumba, actualmente hacia dónde evoluciona. Podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, si se pierde, si no se pierde, si se gana o no se gana. Yo sinceramente, y ya como conclusiones, ¿no?, creo que cuando hablamos de costumbres, hablamos de tradiciones, ¿no?, cuando hablamos de todos estos elementos, tienen dos opciones, ¿no? O cubren las necesidades de la sociedad en la que están, o no tienen sentido y desaparecen. Entonces pensar que esos dragones que se podrían bailar en la dinastía Han, la dinastía Tang, la dinastía Song, estaban cubriendo unas necesidades sociales, unas necesidades de la gente que vivía en aquel momento en un entorno social muy diferente al nuestro. Actualmente estamos en otro momento y en otra situación. Entonces, pensemos que la esencia sigue estando allí. La gente que bailamos esta disciplina tenemos la obligación de saber el origen, saber lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, y el compromiso de, aunque tenga un envoltorio ahora más acrobático o con movimientos más tal o con otros materiales, saber que tenemos el compromiso de hacerlo bien, de prepararlo bien, ¿vale?, de respetar esos rituales, aunque estén modernizados, ¿vale?, aunque la gente no lo sepa, aunque la gente al final vea qué barbaridad están haciendo, que la gente sí tenga claro, los que estamos bailando, que lo hacemos para traer la buena suerte, que lo hacemos para limpiar las malas energías, y eso te compromete de alguna manera a ser buena persona, ¿no? ¿Cómo vas a regalar algo que no tienes? ¿Cómo puedo decir yo que quiero traer aquí el bien para todos si no lo practico en mi día a día, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que al final estemos en la competición realizando el dragón y que no tenga nada que ver con la dinastía Han, sí que conectamos, ¿no? Conectamos. Y entonces hacemos que revivir aquello, pero con tiempos modernos. Si ellos hubiesen tenido los materiales que tenemos ahora, seguramente el dragón no lo harían de paja. Y por mi parte, hasta aquí la charla.